In progress. Bien, damas y caballeros, deseo que estén bastante bien. Hoy nos corresponde hablar uno de los temas de varios subtemas muy importantes. Vamos a hablar de la incapacidad, vamos a hablar de la capacidad, vamos a hablar del domicilio y vamos a hablar de la ausencia. Si quieren ir tomando anotaciones también, vamos a estar trabajando desde la página 75 en adelante de su libro guía, ¿verdad? De la doctora María Luisa Beltranena, y anotaciones que hemos extraído del código como tal. Lo mejor de la personalidad en algún momento es esa investidura que da el Estado para que nosotros tengamos derechos y obligaciones. Pero también existe lo que es la capacidad. Y bajo esa línea de acción, quiero que vayamos al artículo 8. Vamos a ver lo que es capacidad como tal y vamos a ver la definición legal de lo que establece capacidad. La capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años de edad. Los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley. Bueno, ahí vamos a hacer una anotación, por favor. 14 años, si se refiere, por ejemplo, a la aptitud para poder trabajar, vamos a anotar Acuerdo Ministerial 260-2019, donde se ratifica el convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo y se modifica para la edad de los niños para poder trabajar a los 15 años. Eso es muy importante. ¿Qué otros actos podemos hacer siendo menores de edad? El tema de la licencia de conducir, siempre y cuando nos acompañe nuestro tutor o representante legal. Nos apersonamos al departamento de tránsito y se nos puede extender una licencia para que nosotros podamos actuar. ¿Cuáles son las clases de capacidad que existen, damas y caballeros? Tenemos la capacidad de goce, tenemos la capacidad de ejercicio, que esta es la famosa capacidad de obrar para poder entrar al mundo jurídico, es decir, tener derechos, obligaciones, esa capacidad en la cual usted va a poder adquirir por nombre propio y para sí todos los hechos y actos determinados en ley, siempre y cuando cumplan las características del negocio jurídico, siendo estas que el objeto sea lícito, que sea libre de comercio y que para la contratación no se haya inducido al error o al dolo. Imagínense ustedes que alguien de ustedes los obliguen a casarse, eso en algún momento puede ser declarado como nulo para que lo vayan tomando en consideración. Bajo esa línea de acción, también existen varias clases de capacidad de ejercicio, y esto es eminentemente doctrinario. ¿Cuáles son estas clases de capacidad de ejercicio que podemos llegar a tener? Tenemos la famosa capacidad de goce o de ejercicio, que es la capacidad de ser sujetos de derechos, de la cual están dotados todos los hombres, sin importar su edad o condición. Desde el momento en que nosotros tenemos aptitud volitiva y cognitiva para realizar determinados actos, nosotros podemos ser partícipes de las diversas actividades que están a nuestro alrededor. También tenemos la capacidad de ejercicio para obrar o de hecho. Es esta aptitud que tienen las personas no solo para adquirir derechos, sino también para contraer obligaciones por sí solos. Uno cuando era menor de edad decía: "Ah, yo deseo llegar a los 18 años para irme de la casa, para hacer lo que yo quiera, para salir a donde yo quiera", y realmente pues hasta cierto punto es una utopía en la vida, porque mientras estemos bajo el resguardo y el cobijo de nuestros papás, eso difícilmente va a poder llegar a ser. También tenemos la capacidad de ejercicio absoluta. Esta capacidad es la que poseen los mayores de edad, es decir, personas que han cumplido 18 años de edad. Y si ustedes recordarán ese tema tan controversial de las últimas semanas, donde se decía que el Código Único de Identidad iba a automáticamente a darles un régimen tributario. ¿Se recuerdan de esa noticia? Que estaba de moda que automáticamente tener 18 años usted iba a tributar, que iban a tener registros la Superintendencia de Administración Tributaria a sus cuentas bancarias. Fue bastante trágico esa situación porque al final el derecho tributario es un derecho, un área del derecho que establece principios, normas
bajo la opción del régimen tributario del país. Y aquí sí tenemos que mencionar lo que se conoce como hecho generador. Un hecho generador es esa acción que le da vida a un tributo. Nosotros desde niños pagamos tributos. Usted va a la tienda, compra un agua, está pagando un impuesto. Usted va al centro comercial y está pagando un impuesto. Entonces, realmente cuando yo escuchaba eso, decía yo, increíblemente, mismos profesionales que en teoría conocen el derecho, estaban confundiendo a la población. Cabe aclarar que en Guatemala existe el secreto bancario, no obstante, hay una circular administrativa de parte de la Superintendencia de Administración Tributaria en la que se explica que la SAT sí puede tener acceso a sus registros bancarios siempre y cuando exista orden de juez competente para poder determinar la probabilidad de que usted tenga ingresos que no representen su perfil económico bancario. ¿Qué recomiendo yo? Todos los años actualice su régimen de datos en el banco. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque si usted soporta o presenta los documentos de soporte, usted puede percibir hasta 100,000 o 200,000 quetzales y no lo van a molestar en el banco. Pero si usted no tiene un perfil económico acorde a lo que está recibiendo, va a ser objeto de que se active un aviso en la Superintendencia de Bancos a través de la Intendencia de Verificación Especial, la famosa IVE, y va a ser objeto de averiguación. Entonces, tenga cuidado con esa circunstancia. También tenemos la capacidad de ejercicio relativa. Esta capacidad la poseen los menores de edad que han cumplido 14 años para poder ejercer algunos actos que determina la ley. En este sentido, quiero que vayamos al artículo 259, por favor, del Código Civil. 259 del Código Civil, el cual a su tenor extensivo, versa y establece lo siguiente. Vamos a subrayar ahí con verde el epígrafe capacidad relativa de menores, por favor, el cual establece lo siguiente. Los mayores de 14 años tienen capacidad para contratar su trabajo y percibir la retribución convenida con la que ayudarán a sus padres para su propio sostenimiento. Muy bien, ahí vamos a colocar a la par, ver artículo 31 del Código de Trabajo. Vamos a hacer también otra anotación en este artículo 259. Vamos a colocar ver acuerdo ministerial 260-2019. Este acuerdo ministerial ratifica el convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, que básicamente en su línea extensiva habla un acuerdo sobre la edad mínima para poder desempeñar un empleo, que básicamente la autorización para trabajar puede iniciarse a partir de los 15 años. Stephanie Escobar, por favor. Disculpe, licenciado, ver artículo 24 de la Constitución, ¿verdad? Perdone, artículo 31 del Código de Trabajo. Ahí en el artículo 259 del Código Civil pongan ver artículo 31 del Código de Trabajo. El Código de Trabajo, me imagino que tal vez no lo tienen, pero establece lo siguiente. Tienen capacidad para contratar su trabajo, para percibir y disponer de la retribución convenida y en general para ejercer los derechos y acciones que se derivan del presente código, de sus reglamentos y de las leyes de previsión social, los menores de edad, de uno u otro sexo que tengan 14 años o más y los insolventes y fallidos. Es por eso que les decía que vamos a hacer esas anotaciones donde realmente la edad va a ser de 15 años, ratificando qué acuerdo ministerial, damas y caballeros. ¿Cuál es? 260 de 2019 del Ministerio de Trabajo. Muy bien. El acuerdo ministerial 261-2019 ratifica, ojo con esto, el convenio 138
de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, esa capacidad relativa ya no es de 14 años, es de 15, pero como no podemos modificarlo, tienen que hacer esa anotación respectiva. ¿Qué otra capacidad relativa podemos adquirir? Capacidad del pupilo para asociarse con su tutor para la administración. Vamos a ir al artículo 303 del Código Civil, por favor. El epígrafe lo vamos a subrayar. Establece de los derechos menores que han cumplido 16 años. Artículo 303. A los menores que hayan cumplido la edad de 16 años, debe asociarlos el tutor en la administración de los bienes para su información y su conocimiento. Y si careciese de tutor testamentario, tendrá derecho a proponer candidato entre sus parientes llamados a la tutela legítima, o a falta de estos, a persona que de reconocida honorabilidad para que ejerza su tutela judicial. Básicamente, la tutela, solo para que nosotros entremos en contexto, porque vamos a destinar parte de una clase a ello, vamos a leer la definición legal que aparece en el artículo 293 y 294, el cual establece lo siguiente. El menor de edad que no se halle bajo la patria potestad quedará sujeto a tutela para el cuidado de su persona y de sus bienes. También quedará sujeto a tutela, aunque fuere mayor de edad, el que hubiere sido declarado en estado de interdicción si no tuviere padres. El tutor es el representante legal del menor o incapacitado. El artículo 294 también establece algo muy importante de la tutela. La tutela se ejerce por un tutor y un protutor, cuyos cargos son personales y no pueden delegarse, pero pueden otorgarse mandatos especiales para actos determinados. Voy a destinar una clase para hablar de la tutela, pero básicamente la tutela es esa protección delegada del Estado que puede ser testamentaria o judicial. Testamento, ¿en qué casos? Yo voy a fallecer, ustedes son mis hijos, son menores de edad. Yo en testamento establezco que si no tienen madre de familia, no tienen abuelos, va a ejercer la tutela un amigo de confianza, su padrino o la persona que de ley. Esa es la tutela testamentaria. ¿Qué pasa en los casos trágicos en los cuales mueren súbitamente los padres de familia y no tienen más parientes cercanos? El Estado, a través de la Procuraduría General de la Nación, tiene que nombrar un tutor y un protutor para el cuidado o resguardo de los menores de edad y también para el cuidado de sus bienes y demás actos que puedan ejercer a lo largo de su vida jurídica hasta que adquieran la mayoría de edad. Entonces, esta capacidad relativa también habla acerca del pupilo que ha cumplido 16 años, esto establecido en el tenor del artículo 303 del Código Civil. También la capacidad de la mujer mayor de 14 años para reconocer a su hijo. Vamos al artículo 218, por favor, del Código Civil. Cuando lleguemos a hablar del matrimonio en dos clases y de la separación, ya me imagino todas las preguntas que van a ir surgiendo, así que no coman ansias. Artículo 218. La mujer mayor de 14 años sí tiene la capacidad civil necesaria para reconocer a sus hijos, sin necesidad de obtener el consentimiento a que se refiere el artículo anterior. Muy bien. En este sentido, quiero que veamos también ¿sí, Mariana? Perdón, licenciado, tenía el micrófono encendido. No tenga pena, no se preocupe. Vamos a ver en su oportunidad la figura del reconocimiento. Pero hay algunas salvedades que fueron y han sido modificadas a través de la declaración inconstitucional de que en su oportunidad se podían casar menores de edad. Muy bien. Quiero que veamos el artículo 217. El varón menor de edad no puede reconocer a un hijo sin el consentimiento de los que ejercen sobre él la patria potestad, o de la persona bajo cuya tutela se encuentre, o a falta de esta, sin la autorización judicial. Muy bien, por ahí por el año 2014 se emitió la resolución en el expediente de la Corte de Constitucionalidad donde se prohibía el matrimonio con menores de edad. Y eso es una circunstancia que realmente, a mi parecer, fue bastante bueno, pero en la práctica todavía hay menores de edad teniendo relaciones, todavía hay menores de edad, niñas menores de edad,
procreando a hijos. Entonces ahí hay un vacío legal que es bien complicado desde el punto de vista judicial o jurídico llevarlo a cabo. Porque tienen que tomar en consideración lo siguiente, aquella falsa idea de que si yo soy mayor de edad, tengo 19 años, por ejemplo, y mi novia tiene 16 años y yo tengo relaciones con ella, me iban a acusar de violación, porque esa es la creencia popular. Al tenor de lo establecido en el Código Penal establece que no hay delito de violación siempre y cuando exista el consentimiento para llevarse a cabo con menores mayores de 15 años. Es decir, la misma ley en su parte extensiva establece que no es prohibitivo esto, aunque entra en contradicción siempre un poco lo que establece la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y depende de ciertos criterios de jueces y del proceso que se lleven a cabo. Muy bien. ¿Qué es la incapacidad? Vamos a leer la definición legal de incapacidad. ¿Quién es incapaz? Porque la incapacidad es bastante buena. Pero antes que nada, vámonos al artículo 9 del Código Civil. La definición legal es carencia de aptitud legal que tiene una persona para poder ejercer derechos y contraer obligaciones por sí mismo. Artículo 9. Vamos a leerlo. Incapacidad. Los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental que los priva de discernimiento deben ser declarados en estado de interdicción. Pueden asimismo ser declarados las personas que por abuso de bebidas alcohólicas o estupefacientes se exponen a ellas mismas o exponen a sus familias a graves perjuicios económicos. Antes de continuar, quiero que anoten con lapicero quiénes pueden ser declarados en interdicción. Dice ahí, 2 puntos, pónganle 2 puntos ahí a su código. Número uno, abajo del texto pongan las personas que por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes se exponen a ellas. Perdón, ese sería el número dos. El número uno sería quienes adolecen de enfermedad mental. Allá abajito coloquen número uno, quienes adolecen de enfermedad mental y número dos, los que abusan de bebidas alcohólicas o estupefacientes. ¿Cuáles son los estupefacientes? Ustedes ya lo conocen. Básicamente son las drogas, pueden ser sintéticas, pueden ser procesadas o pueden ser naturales que tengan ocasión de adicción. Para esto se tiene que realizar un estudio que determine que una persona es adicta porque realmente, por ejemplo, que alguien sea un ebrio que toma socialmente no puede declararse en estado de interdicción, tiene que ser de manera habitual para que éste sea declarado por uno de sus parientes. ¿Quiénes son incapaces? Los menores de edad, y aquí no son capaces los menores de edad porque no han adquirido la capacidad para obrar, la capacidad plena, la que miramos hace un momento, es decir, la capacidad absoluta, porque no han cumplido 18 años. Entonces, una persona incapaz son los menores de edad porque no tienen plenitud total para ejercer derechos y obligaciones por sí solos. No obstante, hay tres excepciones que las miramos hace un momento. También son incapaces los mayores de edad declarados en estado de interdicción. Particularmente, la doctrina ha establecido la interdicción como una protección estatal para proteger los derechos de las personas que adolecen de vicio o que han sido declarados como ebrios habituales. ¿Y por qué? Porque una persona que adolece de vicio generalmente va a actuar no a conciencia, sino por instinto. Entonces, si tiene necesidad de ir a comprar alcohol, en algunos casos trágicos que tuve conocimiento, los alcohólicos llegaron a empeñar hasta su casa para poder sufragar el vicio del alcohol. Lo mismo pasa con el vicio del juego, ustedes, porque también hay personas ludópatas. ¿Qué es un ludópata? Es una persona que tiene necesidad por el por el juego del azar. Es trágico eso también, porque no tienen conciencia. Para ellos, lo correcto es la adicción y satisfacer las necesidades. Lo mismo pasa con los drogadictos. Ya en un estado de inconsciencia que tienen la necesidad de consumir sustancias para tener un estado de felicidad momentánea. Hay casos bastante trágicos a nivel internacional. De hecho, en Estados Unidos hay una ciudad que ustedes pueden buscar, la ciudad de los zombies, donde básicamente hay una colonia, es un sector de una ciudad donde están todas las personas adictas a metanfetamina, a drogas sintéticas, a hongos. Es bastante trágico ver esa circunstancia. Yo cada vez que veo a alguien que padece de esta circunstancia, mando a verlos en ese documental para que agarren un estado de conciencia.
Lo interesante de los ebrios habituales o de las personas estupefacientes, básicamente muchos de ellos se llegan a recluir de forma voluntaria a lo que se conoce como las casas de recuperación de los famosos alcohólicos anónimos. Ahí están voluntariamente. Yo tengo conocimiento de varios lugares donde las personas llegan por su propia voluntad y tratan de mitigar el, la necesidad de ya no tener este tema de adicciones. ¿Cuáles son las clases de incapacidad? Tenemos la capacidad, incapacidad absoluta, siempre está en el artículo 9. Procede en los casos que existen personas declaradas en estado de interdicción. Y realmente, si nosotros nos vamos al segundo párrafo, vean qué es lo que establece el artículo 9. La declaratoria de interdicción produce desde la fecha en que sea establecida en sentencia firme incapacidad absoluta de la persona para el ejercicio de sus derechos, pero los actos anteriores a tal declaratoria pueden ser anulados si se probare que la incapacidad existía notoriamente en la época en que se verificara. Y también tenemos la incapacidad relativa, está en el artículo 10 del Código Civil. Por favor, ahí arriba del artículo 10 pongan como título incapacidad relativa y lo subrayan de color verde porque es un título. Al tenor de este artículo se establece lo siguiente: las perturbaciones mentales transitorias no determinan la incapacidad de obrar, pero son nulas las declaraciones de voluntad emitidas en tales situaciones. Obviamente, para este proceso se tiene que tener un dictamen vinculante de un experto en la materia, puede ser un psiquiatra, un médico. Los psicólogos no llegan a ese nivel porque los psicólogos solo dictaminan traumas, pero un psiquiatra y un médico especializado sí puede tener algún estado transitorio. Hay personas que, por ejemplo, pierden la memoria momentáneamente y esto por diversos motivos. Por ejemplo, el cerebro, la membrana que recubre el cerebro, en algunas ocasiones llegan a inflamarse el cerebro, entonces, como un mecanismo de defensa del organismo, primero, da fiebre. Cada vez que nosotros tenemos fiebre, nuestro organismo lo que está diciendo es: tengo una infección y la estoy atacando. Pero en el caso del cerebro, particularmente las membranas cerebrales se inflaman y en algunos momentos puede tener momentos de pérdida de memoria. Entonces, esos son incapacidades relativas. El estado de interdicción, para tener una definición un poco más amplia, yo no sé si ustedes ya tienen código procesal civil y mercantil, sería prudente que lo llegasen a comprar. No lo vamos a estar utilizando mucho en derecho civil, pero sí podemos ir haciendo algunas anotaciones que les van a servir, porque en otras palabras es la parte procesal o adjetiva del Código Civil. Ustedes tienen que recordar que en el derecho la mayoría de ciencias tienen leyes sustantivas y leyes adjetivas. Una ley sustantiva es la que establece procedimientos. Una ley sustantiva es la que da definiciones. Una ley sustantiva es la que alinea figuras jurídicas que van a ser incorporadas hacia un tipo jurídico específico. Pero la ley adjetiva ya va a establecer el proceso como tal para poderlo realizar. ¿Cuáles son las dos grandes leyes sustantivas y adjetivas por excelencia? Código Civil y Código Procesal Civil y Mercantil, decretos 106 y 107. Y también tenemos el Código Penal y el Código Procesal Penal, para que lo vayan tomando en consideración ustedes que ya están comenzando a ver el derecho penal. Veamos qué dice el estado de interdicción. Es la declaración judicial que se hace a una persona donde se establece que no tiene aptitud para poder ejercer derechos y contraer obligaciones por sí misma, procediendo a designar un representante legal. Esta declaración judicial se realiza a uno de los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental que los priva de discernimiento. Estas personas que por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes se exponen a ellas mismas o sus familiares a graves perjuicios económicos, y los que padezcan de ceguera congénita o adquirida en la infancia o los sordomudos. La ceguera congénita es bastante, es una enfermedad, la verdad, es una enfermedad. Y también tienen que tomar en consideración los famosos sordomudos, porque imagínense, si alguien está hablando y no logra entender, porque no se habla el lenguaje de señas, puede en algún momento manipularse su voluntad y firmar algo que no tiene que firmar.
Esta se va a tramitar a través de la jurisdicción voluntaria por medio de un juicio ordinario. Vamos al artículo 406 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si no lo tienen, yo se los voy a leer. Artículo 406 al 410. Bueno, de hecho, la jurisdicción voluntaria ustedes la van a ver desarrollada en una ley en específico. Básicamente, esta ley que ustedes pueden llegar a obtener, si quieren, anótenla. Quiero que, déjenme un segundo. Es el decreto número 54-77. Esta ley se llama Ley Reguladora de la Tramitación Notarial y de los Asuntos de Jurisdicción Voluntaria. Solo anoten el decreto. Es el decreto 54-77. Decreto 54-77. Yo recomiendo que lo compren, porque esta ley, principalmente en derecho civil, procesal civil y derecho notarial, les va a servir en jurisdicción voluntaria. ¿Qué es la jurisdicción voluntaria? La jurisdicción voluntaria es un proceso alternativo que llevan los notarios para que él, el notario como tal, pueda responder a asuntos que no tienen litis, es decir, asuntos que no tienen pleito. Por ejemplo, se puede llevar en jurisdicción voluntaria un cambio de nombre, se puede llevar un intestado. Hay 13 procedimientos que se pueden llevar en jurisdicción voluntaria, aunque algunos autores establecen que son 18. Una vez ustedes recuerdan que uno de sus títulos es el de ser notarios, estos asuntos de jurisdicción voluntaria, una vez no hayan litis, se pueden llevar a través de lo regulado en el artículo, en el decreto 54-77. Pero hay algunos casos que tienen que llevarse a cabo en materia judicial, porque también están establecidos en ley. Básicamente, la declaratoria de incapacidad que establece el Código Procesal Civil y Mercantil en el decreto 107, es muy importante que lo vayan tomando en consideración, establece lo siguiente. La declaratoria de interdicción procede por enfermedad mental congénita o adquirida siempre que a juicio de expertos sea crónica e incurable, aunque en tal caso pueda tener remisiones más o menos completas. También procede por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes si la persona se expone a ella misma o expone a sus familiares a graves perjuicios económicos. La sordomudez congénita y grave da lugar a la declaración de incapacidad civil siempre que el juicio de expertos sea incorregible o mientras el inválido no se haya rehabilitado para encontrarse en aptitud de entender y darse a entender de manera suficiente y satisfactoria. Entonces ustedes ya pueden observar que ahí se lleva a cabo este proceso de jurisdicción voluntaria. Volviendo al tema de estado de interdicción, pueden ser declarados en estado de interdicción. Quiero que vayamos al artículo 9 nuevamente y lo vamos a relacionar también con el artículo 13. ¿Quiénes pueden ser declarados en estado de interdicción? Número uno, los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental que los priva de discernimiento. Número dos, las personas que por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes se exponen a ellas mismas o de sus familiares a graves perjuicios económicos. Y los que padecen de ceguera congénita adquirida en la infancia y los sordomudos siempre que no puedan manifestarse de manera indubitable. Quiero que vayamos al artículo 13 del Código Civil, por favor, y lo vamos a leer. Quienes padezcan de ceguera congénita o adquirida en la infancia y los sordomudos tienen incapacidad civil para ejercitar sus derechos, pero son capaces los que puedan expresar su voluntad de manera indubitable. Es que no se pueden dudar. Si está 100% seguro que lo puede hacer, lo puede realizar. Pueden solicitar esta interdicción. Número uno, la Procuraduría General de la Nación. Recuerden ustedes que la PGN actúa como el abogado del Estado. El Procurador General de la Nación es el abogado del Estado, pero también, bajo su dependencia estructural, tiende a proteger a los menores de edad, incapaces también
sobre los posibles derechos que estén siendo vedados en algún proceso determinado. Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero el año pasado hubo un caso que a mí me conmovió demasiado, en el cual, no sé si en Chimaltenango, no sé si en Chimaltenango o en otro lugar, llegaron los miembros de la PDC porque había un niño que había sido amarrado así, con metal, y se los llevaron. Entonces todos satinizando a la mamá y decían, qué mamá más ingrata, cómo dejó a sus niños. Y cuando cuentan la intrahistoria, resulta que era una madre soltera que se había ido a trabajar a casa para lavar ajeno y tortear, y cuando regresó ya no tenía a sus hijos. Cuando entrevistaron al chiquito decía, es que yo estaba jugando placa, placa, policía con mis hermanos, me dejaron amarrado y se fueron a jugar y se resolvió. Yo no les puedo asegurar quién tiene la razón, pero sí sé algo que me ha enseñado la vida. Los niños y los borrachos no mienten, ¿verdad? Los niños y los borrachos no mienten. Entonces llegó la PGN, se llevó a los niños y los puso en cuidado respectivo. ¿Qué otros casos les puedo contar? Aquí en Villanueva pasó un caso trágico hace poco que tuve conocimiento. Y es que de todo hay ustedes. Los derechos humanos hoy en día se han categorizado hasta 6 generaciones de derechos humanos, y algunos dicen estoy en contra de los derechos humanos, algunos otros dicen estoy a favor de los derechos humanos, pero este caso pasó aquí por Marianita. ¿Qué fue lo que pasó? Madre soltera también, niña de 16 años con niña de 10 años. La niña manipuló a su hermana chiquita y le decía y hizo que fueran a poner una denuncia en la PGN para poder denunciar a su mamá que les pegaban. Independientemente haya sido cierto o no, les voy a contar la intrahistoria trágica de lo que pasó. Pues viene la PGN, se lleva a los niños, los lleva a a un hogar en algún momento. Viene esta niña mayor, sale y se junta con un hombre y se va a vivir. El problema es que la niña chiquita se quedó en un lugar donde la violaron los cuidadores. Imagínense ese dolor tan trágico por una decisión muchas veces apresurada de los niños menores. Entonces, como sociedad, y digo yo, nos tenemos que poner a pensar de la dimensión estructural que representa ser padre de familia, pero también de la responsabilidad que tiene que tener la PGN para colocar a las niñas y niños en hogares seguros. Si no, miren lo que pasó en el gobierno de Jimmy Morales. Fallecieron un montón de niñas calcinadas en San José Pinula, y hasta la fecha no hay un condenado como tal. Entonces es muy delicado eso si ustedes llegan a trabajar, porque de hecho la PGN es un empleador bastante bueno para los abogados, pero sí tiene que cumplir su función. ¿Vamos bien hasta aquí, damas y caballeros? ¿Sí? Ok. Si me permiten, vamos a continuar. Ah, bueno, perdón. ¿Quiénes más pueden solicitar la declaratoria de interdicción? Los parientes del incapacitado, en línea colateral y en línea ascendiente, papás, abuelos, tíos, hermanos, primos, también y por afinidad, esposo y esposa, y las personas que tengan contra él alguna acción que deducir. Artículo 12 del Código Civil, el cual establece lo siguiente: la interdicción puede solicitarla indistintamente el Ministerio Público. Aquí, cada vez que en el Código Civil vean Ministerio Público, saben ustedes que tiene que ser Procuraduría General de la Nación, por favor, los parientes del incapacitado o las personas que tengan contra él alguna acción que deducir, y terminar cuando se hace la causal que lo motivó y así lo declare la autoridad judicial a instancia a quienes tienen derecho a pedirla al mismo declarado incapaz. Resulta que yo fui declarado en estado de interdicción. Ustedes son mis acreedores. Yo tengo una barrotería valuada en 300,000 quetzales con producto que ustedes me surtieron. Pero como yo estoy en un estado incapaz y estoy comenzando a regalar todo, ustedes dicen, no, declaremos interdicción para que él no tenga derecho a darle movimiento a los posibles recursos que son míos, porque él me tiene que pagar de manera determinada. ¿Vamos bien? Muy bien, vamos con domicilio y vecindad. Esto lo voy a hacer rápido porque lo hemos platicado bastante con usted. Definición de domicilio está en el artículo 32 del Código Civil. Es la circunscripción departamental donde una persona finca su residencia con ánimo de permanencia, con el objeto de ejercer sus derechos y contraer.
sus determinadas obligaciones. Es muy importante saber que existe un ánimo de permanencia. El ánimo de permanencia se establece por la residencia continua durante un año en el lugar. Esto lo establece el artículo 33. Es muy importante que subrayen con color naranja los tiempos. Se presume el ánimo de permanecer por la residencia continuada durante un año en el lugar. Subrayen un año, por favor. Cesará la presunción de anterior si se comprobare que la residencia es accidental o que tiene en otra parte. También tenemos varias clases de domicilio. Tenemos el domicilio voluntario, que se constituye voluntariamente por la residencia en el lugar con ánimo de permanecer en él. Tenemos el domicilio accidental, que es el del vagabundo circunstancial. Artículo 35. La persona que no tiene residencia habitual se considera domiciliada en el lugar donde se encuentra. En el parque hay muchos vagabundos y en cualquier parque de cualquier lugar. Entonces, generalmente las personas vagabundas, uno ya sabe dónde se van a acostar, dónde se van a dormir, generalmente dónde se mantienen, dónde piden comida y ahí se reputa lo que es su domicilio. También tenemos el domicilio múltiple o alternativo. Esto está en el artículo 34. Se da cuando una persona vive alternativamente o tiene ocupaciones habituales en varios lugares y por lo tanto se le considera domiciliada en cualquiera de ellos. Tenemos también el domicilio legal, artículo 36. Es el domicilio que fija la ley, aunque de hecho no está ahí presente. Se reputa como domicilio legal número uno del menor o del incapaz, el de las personas que ejercen sobre él la patria potestad o la tutela, de los funcionarios, empleados, dependientes y demás personas en el lugar que presten sus servicios, de los militares en estado activo en el lugar donde se encuentren destinados. Durante muchos años, el ejército de Guatemala ha destinado varios elementos, principalmente caiviles, al Congo, ¿verdad? Y les da cierta cantidad de dinero cuando regresan y ahí su domicilio estaría en el Congo. Esto es parte de la historia que tiene nuestra querida Guatemala. También, número cuatro, de los que se hayan extinguiendo una condena en el lugar donde la extinguen, es decir, la cárcel donde se encuentran, para las relaciones jurídicas posteriores a ella, y en cuanto a las relaciones anteriores, conservarán el último que hayan tenido. Es normal, por ejemplo, que existan notificaciones penales en el lugar donde se encuentran las personas convictas, las personas que están cumpliendo una condena. Eso es el domicilio donde están extinguiendo su condena. De los agentes diplomáticos residentes en el extranjero por razón de su cargo, y este se reputa en el último domicilio que tenían en el territorio nacional. Hay una especie de domicilio también especial o contractual. Esto lo establece el artículo 40 del Código Civil, al cual lo vamos a leer. Las personas que en sus contratos pueden designar un domicilio especial para el cumplimiento de las obligaciones que estos se deriven. Tendríamos también el domicilio de las personas jurídicas establecido en el artículo 38. Se designa en el documento de su creación o en su defecto en el lugar que tenga la administración o sus oficinas centrales. En algún momento ustedes van a hacer sociedades anónimas o van a ser también ustedes los mismos representantes de alguna sociedad y tienen que establecer un domicilio especial para la personería jurídica. ¿Qué otras clases de domicilio podemos tener? El domicilio fiscal. Esto está en el artículo 114 del Código Tributario. Es el que se ejerce los derechos y obligaciones tributarias. También tendríamos el domicilio ad litem, establecido en el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, que es el que básicamente se constituye para los efectos de un proceso. Y esto estaría en el numeral 2, nombres y apellidos completos del solicitante o de la persona que lo represente, su edad, estado civil, nacionalidad, profesión, oficio, domicilio e indicación del lugar para recibir notificaciones. Si tienen su código procesal civil y mercantil, hagan una observación ahí y pongan domicilio ad litem en el numeral 2 del artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107. La vecindad es la circunscripción municipal donde una persona finca su residencia con ánimo de permanencia para el ejercicio de sus derechos y obligaciones. Nos vamos al artículo 41
y establece la vecindad de la circunscripción municipal en que una persona reside y se rige por las mismas leyes que el domicilio. La vecindad confiere iguales derechos e impone las mismas obligaciones locales a guatemaltecos y extranjeros. Lo mismo establece el artículo 12 del Código Municipal, lo que es la vecindad. Y el último tema, que este sí todavía solo hemos tocado algunas pinceladas del mismo, vamos a hablar un poco de la ausencia. ¿Qué es la ausencia? La ausencia es una declaración judicial que se realiza a una persona que se encuentra fuera de la República o tiene o ha tenido su domicilio en ella, o bien ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero ignora. ¿Cuántos se recuerdan de la canción del norte de Ricardo Andrade? Básicamente la historia de Ricardo Andrade del norte dice, ella no pensó engañarla, siempre quiso demostrarle que sin él no podía vivir. Él se fue supuestamente al extranjero y al final dice que ya nada es igual. Recuerden la canción del norte con el tema de la ausencia. ¿Cuántos casos hay principalmente en el occidente del país en el cual se van casados, se queda la mujer aquí, se va el esposo y se consigue otra allá? Pasan 4 o 5 años y el que se queda aquí presente dice, mire, yo me quiero divorciar, pero no me quiere dar el divorcio. Pero si no conoce su paradero, podemos invocar la ausencia para que en algún momento se rinda esa declaración y usted puede iniciar su proceso de separación por la ausencia de alguien que, primera característica, se desconoce su paradero. Ya si usted sabe dónde está y tiene comunicación con él, no sería válida esa opción. ¿Cuáles son los aspectos generales? Se tramita mediante jurisdicción voluntaria, está en el artículo 49 del decreto del Código Civil. Vamos a leer el 49, por favor. Artículo 49. La ausencia debe ser declarada judicialmente, concluido el procedimiento respectivo y hecho el nombramiento definitivo de guardador. La persona designada entre las que se menciona el artículo que precede recibirá los bienes llenando previamente los requisitos legales y asumirá la representación del ausente, cesando en sus cargos el defensor específico y el depositario provisional. Ahí también es prudente que ustedes coloquen la declaración de ausencia en jurisdicción voluntaria en el artículo 8 al 10 del decreto 54-77, que ustedes saben que es la ley reguladora de tramitación notarial en asuntos de jurisdicción voluntaria. Ahí coloquen ustedes ver artículo 8 al 10 del decreto 54-77. ¿Cuál es el plazo para solicitar la ausencia? No hay plazo. ¿Quién puede solicitar la ausencia? Cualquier persona que tenga interés directo. Esto lo establece el artículo 8 del decreto 54-77. ¿Cuáles son los presupuestos o las causales variables para invocar la ausencia? Número uno, que la persona se encuentre fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella, que una persona se ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. Aquí en Guatemala es preocupante, por ejemplo, ver las alertas Isabel Claudina que surgen de mujeres desaparecidas o las alertas Alba Genet de niños desaparecidos. Pero ahora les pregunto, ¿será que hay alguna alerta especial cuando desaparecen los hombres? No hay. No hay. Isabel Claudina para mujeres, Alba Kenneth para niños menores de edad. ¿Cuáles son las clases de ausencia material? Que la persona se encuentre fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella, si se sabe su paradero. La simple o propiamente dicha, ha desaparecido de su domicilio y se ignora su paradero. No se sabe su paradero en términos generales. Y también tenemos la ausencia calificada. Vamos a ir al artículo 64 del Código Civil. Podrán asimismo declararse la muerte presunta, uno, de la persona que desapareciera durante una guerra en que haya tomado parte o se hubiera encontrado en la zona de operaciones cuando haya transcurrido un año determinada la guerra sin que tenga noticias de ella. Número dos, literal B, de la persona que se hubiera encontrado a bordo de un buque náufrago
o al verificarse un accidente de aviación cuando hayan transcurrido un año desde su desaparición y de la persona cuyo cadáver no haya sido encontrado y hubiera desaparecido por causa de explosión, incendio, terremoto, derrumbe, inundación o siniestro. El objeto de la declaratoria de ausencia número uno va a ser em, nombrar un defensor judicial para que cuide sus bienes. Esto está en el artículo 44. Esto para que haga efecto de poder responder una demanda o haga valer algún derecho del ausente. Si el ausente tiene bienes, nombrar a guardador de bienes. Imagínense que desaparezca una persona que tiene fincas, que tiene propiedades, se tiene que nombrar a alguien para que lo proteja. Existe el cargo del defensor judicial del ausente cuando se termina el litigio en el que se nombró, desde que se provea de guardador de bienes al ausente, desde que el ausente se apersone por sí o por medio de un apoderado con facultades suficientes. Esto está en el artículo 46, es decir, se puede retrotraer la ausencia siempre y cuando aparezca la persona. En el inciso C lo establece del artículo 46. Y por último, vamos a hablar un poco acerca del guardado. ¿Quién es el guardador? El guardador es el depositario de los bienes del ausente y es nombrado por orden judicial. Cualquier persona capaz o la Procuraduría General de la Nación pueden denunciar la ausencia y solicitar el nombramiento de un guardador de bienes. Esto lo establece el artículo 47 del Código Civil. La oposición a la representación del ausente se tramita por la vía de incidentes. Esto está en el artículo 413 del Código Procesal Civil y Mercantil. Esta oposición a la declaratoria de ausencia se tramita por la vía sumaria. ¿Y cuáles son los requisitos para ser guardador? El más importante es ser de notoria honradez, que tenga arraigo, es decir, que no pueda salir del país y que tenga competencia para poder cuidar de los bienes. El término termina cuando se apersona al ausente por sí o por medio de apoderado y cuando se extinguen los bienes o dejan de pertenecer a la ausente. La administración de los bienes del ausente podrá ser solicitada y ejercida por el cónyuge e hijos y a falta de ellos, por los parientes consanguíneos en el orden de la sucesión que establece la ley. La oposición se va a tramitar por medio de un juicio sumario. Esto lo establece el artículo 416 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y el administrador no puede enajenar o gravar los bienes del ausente, salvo que llene las formalidades necesarias, probando la utilidad o necesidad por medio del trámite de jurisdicción voluntaria o de disposición o gravamen de bienes de menores incapaces o ausentes a través de la jurisdicción voluntaria judicial establecida en el artículo 418 del Código Procesal Civil y Mercantil o la notarial en el artículo 11 del decreto 54-77. ¿Cuáles son las diferencias del guardador de bienes con el administrador? El guardador de bienes lo puede ejercer cualquier persona. El administrador deben ser los parientes. Administrar ya es ejecutar, es tomar decisiones. El guardador de bienes recibe una retribución anual fijada por un juez de primera instancia competente al 5% y el 15% según lo establece el Código 51 del Código Civil. Y el administrador recibe los frutos civiles y naturales a través del artículo 59. Es decir, si hay una ganancia, le corresponde al administrador. No se puede solicitar la muerte presunta en el tema del guardador de bienes y el administrador, por ser pariente, puede solicitar la muerte presunta. Al final, el guardador va a responder sus cuentas al administrado. Esto establecido en el artículo 58 del Código Civil. Ambos deben presentar un inventario y ambos deben prestar ciertas garantías. Hay garantías establecidas para el administrador en el artículo 57 y hay garantías establecidas para el guardador en el artículo 415 del Código Procesal Civil y Mercantil en su tercer párrafo. ¿Cuáles serían las del administrado? Los parientes que solicitaren la administración constituirán hipoteca o prestarán fianza por el valor de los bienes del ausente. Imagínense eso. Mientras no se otorgue la expresada garantía, no cesará la administración del guardado. Muy bien, para la próxima semana les voy a dejar una tarea. Va a ser un resumen a mano, ojo, es a mano, de las páginas 75
a la 97 de su libro guía. Página 75 a 97 de su texto guía. Ya hay libros en la sede por si ustedes no los han adquirido, para que lo vayan tomando en consideración. ¿Qué vamos a ver en el libro? El tema del domicilio, el tema de la ausencia, para que vayan ustedes haciendo los apuntes que realiza la doctora María Luisa Beltranena. Bajo esa línea de acción, denme un segundo, voy a finalizar la clase. Ok.